Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va, pues, parceros? Qué parcero, qué ñero, qué tal, cómo No, vamos. ñero no. Ñero es muy raro. Muy raro, parceritos, así más paisa que les gusta más. ¿Cuál fue la palabra que llevó la mexicana que vino a Colombia, a México? Mondá, Mondá, acá de mondá, esta mondá. ¿Qué acá hace mondá. mondá? ¿Ustedes saben qué Esto significa es eso? una mondá. Es una mondá. Pues se utiliza para muchas cosas. Sí, Muchas. es una mondá. Quita de acá de mondá. Bueno, Bueno. chicos. Ay, Manelik. Está en All Stars. ¿Están votando por ella? Otros sí. Sí, Bueno, sí. claro, obvio. Apoyando a mi ratón, a mi pajarita. Bueno, chicos, ¿Qué cuéntame. pasó? Si Bueno, ya estaba. sí, yo le digo acá. Bueno, pues hoy venimos con un video que nos llamó bastante la atención y titula ¿Por qué el ADN mexicano cuenta una historia oculta? Pues han surgido muchas hipótesis. Digamos que aparentemente nosotros sabemos más o menos de dónde son nuestras raíces, tanto las mexicanas como las colombianas. Siento que se parecen mucho, pues porque al fin y al cabo tenemos como los mismos conquistadores, entonces como que, Compartimos historias exacto, similares. compartimos historia, toda América Latina la comparte, pero hoy vamos a ver específicamente si lo que nosotros pensamos es realmente lo que aparenta ser. Sí. Porque mira que si tú te fijas, los mexicanos son de dedo de la misma promesa que somos de dedos todos. O sea, esas promesas que llegan a México no son solo para los mexicanos, Son para dos. para todos, ¿no? Bueno, chicos, este video lo tomamos del canal Viaje Místico. Vamos con el video. ¿Qué pasaría si te dijera que dos Aquí yo la mexicanos, asusta. que viven a solo cientos de millas de distancia, podrían ser tan genéticamente diferentes como un europeo de un asiático oriental? Suena increíble, ¿no? Pero la historia oculta detrás del ADN mexicano es mucho más rica y sorprendente de lo que la mayoría de nosotros imaginamos. Esto no se trata solo de ascendencia. Se trata de civilizaciones antiguas, conquistas, migraciones y los hilos inquebrantables que conectan el pasado con el presente. Durante siglos, hemos visto a los Bueno, muchachos, no queremos empezar este video sin pedirle que se suscriban al canal, que nos acompañen, que lo compartan en los grupos con sus familiares, con sus amigos. Nos haría muy bien. Queremos crecer, queremos algún día conocer verdaderamente un poco más sobre la historia. Y también queremos comentarle que hay unos videos pendientes para realizar y tiene que ver con los pueblos más bonitos de México. Que lo dejamos. La idea es que voten por el pueblo que ustedes vean que sea el mejor de los que están ahí. Si ustedes llegan, votan O por ese, propongan o uno. propongan otro. La cosa es Sí, que por ahí, no sé, para el domingo, pues ya cerrar como esa votación y escoger como 3 videitos, uno por cada ciudad los para tres que más, conocerla. los tres que más Más votación. light tengas. Sí, es eso. mexicanos como un grupo unificado, muchos de los que se llaman mestizo, una mezcla de herencia indígena y europea. Pero la ciencia cuenta una historia diferente. El ADN revela una historia conformada por una increíble diversidad, que abarca miles de años, y no solo está encerrado en libros de historia o artefactos antiguos. Está escrito en los genes de millones de personas hoy. Entonces, ¿cómo se desarrolló esta historia oculta? ¿Cómo contribuyeron los aztecas, los mayas, los conquistadores españoles, los esclavos africanos e incluso las migraciones modernas al rico tapiz genético de México? ¿Y por qué importa? No solo para comprender la historia, sino para dar forma a la atención médica, la identidad y nuestra conexión con el mundo de hoy. En este video, descubriremos los fascinantes secretos del ADN mexicano, explorar las raíces antiguas, el impacto del colonialismo y cómo los genes de millones llevan los ecos de los antiguos imperios. Al final, verá que el ADN mexicano no solo cuenta una historia, sino que cuenta mil. México es una tierra de historia extraordinaria, y su diversidad genética se basa en las civilizaciones antiguas que prosperaron mucho antes de que llegara los españoles. Hace miles de años, los olmecs, los mayas, los zapotecs y los aztecas subieron al poder, construyendo ciudades monumentales, creando sistemas complejos de comercio y cultivando una riqueza cultural que Sí. aún se hace eco a través de México moderno.
Pero lo que muchos no se dan cuenta es cómo estas civilizaciones también dieron forma al plan genético de sus descendientes. Verá, la geografía de México jugó un papel muy importante en la preservación de esta diversidad. Vastas cadenas montañosas, bosques lluviosos densos y desiertos expansivos aislaron muchos grupos indígenas, lo que les permite desarrollar rasgos genéticos únicos durante miles de años. Los científicos han identificado 3 grupos genéticos principales en todo el país, cada uno vinculado a poblaciones indígenas específicas y sus antiguas patrias. Por ejemplo, el pueblo Seri del norte de México, que vive en el Golfo de California, sigue siendo uno de los grupos más distintos genéticamente del país. En el sur, cerca de la frontera guatemalteca, el ADN de la preservación de la Candón Maya que está profundamente vinculada a las antiguas civilizaciones que gobernaron la región durante más de 4,000 años. Y en el centro de México, cerca del Valle de México, las poblaciones reflejan la influencia genética del Imperio Azteca, que fue una de las civilizaciones más grandes y poderosas de las Américas. Aquí está la parte sorprendente. Las diferencias genéticas entre estos grupos indígenas son tan dramáticas como las entre los europeos y los asiáticos orientales. Esto se debe a que permanecieron aislados el uno del otro durante miles de años, desarrollando perfiles genéticos distintos que persisten incluso hoy. Entonces, ¿por qué importa esto? Bueno, nos recuerda que el ADN mexicano no es solo una mezcla de ascendencia indígena y europea. Es un mosaico de diversas historias de civilizaciones que prosperaron mucho antes de que Columbus pisara las Américas. Y esta diversidad genética no es solo historia. Es una parte vital de la identidad moderna, la cultura e incluso la salud. La llegada de los españoles en el siglo XVI marcó un punto de inflexión en la historia genética de México. Cuando Hernán Cortés y sus conquistadores aterrizaron, trajeron más que armas y caballos. Trajeron un cambio sísmico en la composición genética de la población. Pero la historia de esta conquista no es tan directa como parece. La colonización española introdujo un fenómeno conocido como apareamiento direccional. La mayoría de los colonos españoles que llegaron eran hombres, y formaban relaciones, a menudo desiguales, con mujeres indígenas. Sí. Esto dejó una marca profunda en el paisaje genético de México. Un ejemplo es la Hoy, Malinche, ¿no? El ADN paterno, o el cromosoma Y, en los mexicanos, es predominantemente europeo, particularmente en el norte y oeste del país. Pero el ADN materno, heredado a través de las mitocondrias, cuenta una historia muy diferente. Casi el 90% de los mexicanos tienen ascendencia materna indígena, lo que refleja las profundas raíces de las mujeres nativas americanas en la configuración de la población. Y luego está la historia menos conocida de los esclavos africanos. Durante el periodo colonial, miles de africanos fueron llevados a México para trabajar en minas y plantaciones. Si bien su contribución genética es menor, que anda entre 1% a 5%, sigue siendo significativa, especialmente en regiones como la costa del Golfo. Este legado agrega otra capa de complejidad a... Yo sí le quiero decir acompañado del video, es que no creo que sea del 1 o el 0,5%. Porque es que si fuera tan fácil, si fuera todo eso, tranquilamente se hubieran podido desaparecer muy fácil. Del 1 al 5%. Sí. Creo que es un poco más. Y el ADN ya no está entre nosotros, sino que está entre la gente mestiza. Ya ese... Hubo mucha más mezcla. Sí. Digamos que si hablamos del caso de Colombia, siento que en la costa pacífica, que fue donde huyeron la gran mayoría de cimarrones a las selvas, se preservó, así como nos contaban en principio de algunos indígenas que venían en esas selvas o en esos desiertos. Siento que por eso es que se preservó también como ese ADN y se preservó como el color de piel, como las características especiales. Pero si ya nos vamos más a una costa caribe, una costa atlántica, pues ya hay mucha más mezcla porque allá sí hubo como más mestizaje. Y sobre todo porque era como el puerto de entrada de todos esos barcos europeos que venían a Colombia. Entonces sí siento que puede pasar eso. Mi tío, que muchos negros habían corrido, habían huido. Obvio, sí. Y eso fue lo que quedó más o menos que yo podía decir que no se mezclaron. Y ¿sí? También podríamos hablar de San Basilio de Palenque, que fue el sí. primer pueblo libre
fundado por Benko Biojó. Y si hablamos, la otra parte es que ayer le comentaba a un compañero en el centro de Bogotá, y hablábamos de eso, por qué los costeños son más claros que nosotros, y por qué dentro de un costeño siempre nace un negro, un blanco y un indígena. O sea, ellos tienen todo. Todo. En el caso de mi familia específicamente, sí somos así. Digamos, mi mamá es blanca. Yo tengo un tío que es negro, pero pelindio. El pelo súper liso. Hermano de mi mamá. Otra tía que es más de mi colorcito, más trigueñita. Hay otra que es morenita. Hay otra, el pelo como ondulado. Mi mamá tiene el pelo ondulado. Mi tía ya lo tiene como un poquito más durito. O sea, hay como esa mezcla, porque pues sí hubo una mezcla. O sea, no podemos decir que, que no hubo mezcla y que los africanos pues solo estaban con africanos, porque eso sería... Pues claro. O sea, sería como decir que los europeos solo estaban con europeos. No creo, porque en un principio solo venían hombres y un hombre no va a estar con otro hombre y reproducirse. Pero... Y sí, no, pero no por el mal a o sea, estoy siendo un poco más coherente, ¿sí? Sé que después, con la evolución, pues van llegando más familias a radicarse como tal en México, en América en general, en este proceso de conquista, pero al final, en un principio, no eran mujeres las que venían, eran conquistadores, eran personas que venían a ver qué podían obtener de este nuevo lugar, en qué les podía favorecer esto a la corona, y pues venían en son de eso. Pero pues por eso mismo decimos, si hubo mezcla entre europeos e indígenas, obviamente hubo mezcla entre africanos e indígenas o africanos europeos en algún momento. Porque había muchos europeos que también cogían a sus esclavas. Pero aquí es donde se pone interesante. Y salían unos feos. A pesar de los 500 años de mezcla entre poblaciones indígenas, europeas y africanas, los restos genéticos de los antiguos grupos indígenas siguen siendo sorprendentemente intactos. Por ejemplo, los investigadores han encontrado rastros claros de Aztec, Mayan y otras civilizaciones precolombianas en el ADN de los mexicanos modernos, incluso en áreas cosmopolitas donde también están presentes ascendencia europea y africana. ¿Qué nos dice esto? La conquista puede haber reestructurado la población de México, pero no podría borrar la profunda impronta de la ascendencia indígena. De hecho, es esta combinación de historias indígena, europea y africana que hace que el ADN mexicano sea tan único. Es un reflejo genético de la resiliencia, la adaptación y la supervivencia de las culturas antiguas. Cuando piensas en México, podrías imaginar una sola nación con una cultura compartida. Pero debajo de esa identidad nacional se encuentra un mosaico oculto de la diversidad genética regional. Desde los desiertos de Sonora hasta las exuberantes selvas de la selva de Chiapas, el ADN de México refleja su geografía y su historia. En el norte de México, donde los desiertos secos se extienden a través de vastas distancias, la ascendencia europea es más dominante. Esta región fue un centro para el asentamiento español durante el periodo colonial, por lo que el ADN europeo paterno es más fuerte aquí. La ascendencia indígena, mientras aún está presente, toma un asiento trasero al legado de los conquistadores españoles. Pero a medida que te mueves hacia el sur, hacia el centro del país, la historia genética cambia. Aquí, la ascendencia indígena se vuelve más prominente. El centro de México fue el hogar del Imperio Aztec, una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. El Valle de México, donde ahora se encuentra la Ciudad de México, sirvió como centro cultural y político durante siglos. Es que a pesar de haber esa migración o de haber esa conquista, muchas de estas poblaciones no se mezclaron. Muchos no se mezclaron. O sea, hubieron indígenas que hasta hoy conservan su ADN intacto. Sí. Lo mismo que negros, también que lo conservan también, porque muchos de esto corrían, ¿sí? Y al correr buscaban escapar parte donde no podían encontrarse y pues, tenían de pronto su pareja y eso se conservó. O sea, no es de negarlo. El ADN de las personas de esta región es una verdadera mezcla. Balance de patrimonio indígena y europeo, con restos de antiguos imperios todavía visibles hoy. Y luego está el sur de México, particularmente la península de Yucatán. Esta región tiene la mayor concentración de ascendencia indígena en el país,
especialmente entre las comunidades mayas. Los mayas vivieron en un relativo aislamiento durante miles de años, protegidos por montañas, selvas tropicales y su propio dominio cultural. Incluso hoy, su composición genética sigue siendo una de las más distintas de México. Lo que es aún más fascinante es cómo estas diferencias regionales afectan la salud moderna. Los investigadores han descubierto que la capacidad pulmonar, por ejemplo, varía entre los mexicanos de Occidente y los del Yucatán. Esta no es solo una diferencia aleatoria, está vinculado a los rasgos genéticos heredados de los antepasados indígenas. Imagine a dos personas, la misma edad y salud, realizando una prueba pulmonar. Una persona de Occidente podría parecer hasta 10 años más joven en términos de función pulmonar en comparación con alguien del Yucatán. Estos hallazgos destacan una verdad simple. El ADN mexicano no es una sola historia. Es una colección de narrativas regionales, cada una con forma de geografía, historia y cultura. Desde la gente de Seri en el norte hasta la Candón Maya en el sur, la diversidad dentro de México es extraordinaria. Y aquí está la parte increíble. Incluso en las ciudades cosmopolitas de hoy, donde las poblaciones son altamente mixtas, el ADN de los antiguos grupos indígenas todavía se mapea en regiones específicas. Es como una huella digital genética de la historia de México, escondido a la vista. Durante generaciones, el término mestizo se ha utilizado para describir la mayoría de los mexicanos, un término que significa una mezcla de ascendencia indígena y europea. Pero aquí está la cosa. Esta etiqueta simplifica demasiado la rica complejidad de la identidad mexicana. Exacto. Mestizo sugiere una combinación homogénea de culturas, pero el ADN nos cuenta una historia diferente. Cada mexicano tiene una firma genética única, conformada por siglos de migración, conquista y adaptación. Dos personas que se identifican como mestizo podrían tener perfiles genéticos completamente diferentes. Uno podría llevar a la mayoría de la ascendencia indígena, mientras que otro podría tener influencias europeas o africanas más fuertes. Tome ascendencia materna, por ejemplo. Casi el 90% de las mujeres mexicanas trazan su ADN mitocondrial a los haplogrupos estadounidenses indígenas. Estos marcadores genéticos se han transmitido, generación tras generación, desde madres hasta niños. Pero si nos fijamos en el ADN paterno o los cromosomas, la ascendencia... Yo no sé si sea, pero yo pienso que el ADN, o sea, la sangre de los negros es más fuerte que la indígena y la española. Yo pienso que es eso. Y por eso siempre los rasgos físicos tratan de marcarse más. Cuando tienen las dos, cuando tienen la sangre africana. Que cuando hay sangre negra o sangre indígena o de cualquiera, pues los rasgos se marcan. Digamos, los indígenas, pues su cabello lacio es como algo particular en ellos. Es muy lacio, negro, largo, como que es algo muy de ellos. Su color de piel es un color como canela. Digamos que en un negro, pues su boquita grande, su cabello afro. Sí, ¿no? como tú, o sea, No, pero en serio, sí. O sea, la nariz ñatica. Chico, Pero sí es verdad. Mientras que los europeos, ¿no? Blanquitos. Bueno, en este caso no son tan blancos porque pues hubo esa mezcla. Pero sí como que de un tono más clarito, más blanco. Alguien dijo por ahí que... más perfiladita la nariz. Como que los ojitos pueden ser verdes, azulitos, sí, como de colorcitos. Alguien dijo por ahí así. que el ADN de los africanos ya no estaba, digamos, en México. Yo pensaría que el de los españoles es menos. ¿Por qué? Ya fue el que ya desapareció. No, pero es mentira. O sea, es muy difícil. Sería muy difícil medir en qué cantidad hay o no ADN actualmente de estas tres culturas. O sea, sería casi que imposible. Lo que sí siento es que, digamos, en el caso de lo que él nos acababa de decir de la palabra mestizo, pues sí hemos encasillado siempre como que, hey, somos mestizos, pero no vemos también que cada uno, como él decía, tenemos nuestras particularidades específicas que nos hacen únicos e irrepetibles. Entonces tenemos que estar orgullosos de todas nuestras culturas, de todo lo que le aportaron al mundo, de lo que somos y cómo nos sentimos, muchachos. Todos somos América. Todos somos americanos, todos. Sí, todos tenemos
una que otra parte. Miren que a veces ya he visto varios videos en los que personas mandan a hacerse como a través de una prueba de ADN, hacen como o sea, de qué ascendencias tienes. Y muchas tienen ascendencia negra y tú los ves y son blancos ojiverdes y uno, pero ¿cómo va a tener ascendencia negra? Que indígena, que española, que francesa, que... O sea, salen un montón de ascendencias que uno dice, ¿una sola persona puede tener tantas? Sí puede ser Hubo una persona posible. que nos dijo que tenía altísima y de Y de cada comunidad tienen un no, pero porcentaje. él dijo que tenía 20% más o menos de europeo, 15% no sé, y un 1% africano. Pero si tienes un 1% la tienes. O sea, sí. de tener un 1% a tener un 0, pues es algo. O sea, matemáticamente hablando, de un 0 a un 1 hay mucha diferencia. ¿Sí? Sí, es. Entonces no hay que minimizar, que a veces es Mira lo que hacemos. No es que desconozcamos, sino que minimizamos y al minimizar decimos, pues no es relevante. No es relevante hablar y al sobre ello. minimizar, ignoramos o desaparecemos. Exacto. Europea domina. Esto refleja una historia en la que los hombres españoles engendraron niños con mujeres indígenas durante la era colonial, un historial de desequilibrio de poder que aún da forma a cómo se define la identidad hoy en día. Además, la diversidad de los grupos indígenas agrega aún más capas a esta narrativa. México es el hogar de docenas de lenguas y culturas indígenas, desde el náhuatl en el centro de México hasta el zapoteco en Oaxaca y los mayas en el sur. Cada grupo tiene sus propias tradiciones, historias y rasgos genéticos, pero a menudo se agrupan bajo el amplio término indígena. La prueba de ADN ahora desafía estas viejas narraciones. Herramientas modernas como AncestryDNA y otras plataformas permiten a las personas rastrear sus raíces con una precisión increíble. Puede descubrir conexiones con regiones específicas o incluso comunidades indígenas específicas, como Mixtec, Huichol o Tarahumara. Para muchos, estos descubrimientos son profundamente personales, ofreciendo la oportunidad de reclamar una parte de su herencia que podría haberse perdido en la historia. Pero no se trata solo de Ancestry, se trata de identidad. La historia genética de México nos muestra que ser mestizo no es una sola historia. Es un mosaico, donde cada individuo lleva su propia mezcla única de historia y cultura. Y a medida que la ciencia descubre más sobre el ADN mexicano, está ayudando a las personas a volver a conectarse con sus raíces de manera que van mucho más allá de las simples etiquetas del pasado. Al final, el ADN mexicano no se trata solo de dónde vienes, se trata de entender quién eres hoy. El ADN mexicano no solo cuenta una historia de historia e identidad, sino que tiene el potencial de revolucionar la medicina. La increíble diversidad genética en México impacta cómo se diagnostican, tratan e incluso se entienden las enfermedades. Pero esta diversidad también destaca un problema. Muchos estudios médicos globales han pasado por alto a las poblaciones como los mexicanos, lo que lleva a lagunas en la medicina de precisión. Por ejemplo, hablemos de la salud pulmonar. Los científicos descubrieron una diferencia sorprendente en la capacidad pulmonar entre las poblaciones en México. Alguien de las regiones occidentales con ascendencia indígena podría mostrar una función pulmonar basal muy superior a alguien de la península de Yucatán. Estas diferencias, vinculadas a la variación genética, podrían conducir a diagnósticos erróneos si los médicos confían en las métricas de salud generalizadas en lugar de los datos específicos de la región. Otra área donde la genética mexicana juega un papel es la diabetes tipo 2. Ciertas variantes genéticas asociadas con esta condición son más frecuentes en las poblaciones indígenas, pero los tratamientos no siempre explican estos rasgos únicos. Sin estudiar estas variaciones, corremos el riesgo de desarrollar terapias que no son efectivas para porciones significativas de la población. El asma es otro excelente ejemplo. La investigación ha demostrado que los marcadores genéticos específicos de ascendencia afectan la forma en que las personas responden a los medicamentos del asma. Los científicos encontraron que los mexicanos con ascendencia indígena responden de manera diferente a ciertos tratamientos en comparación con aquellos con mayor ascendencia europea. Al comprender estos matices, los médicos pueden avanzar hacia la medicina de precisión. Atacan los tratamientos para la composición genética única de cada persona. Pero las brechas en la investigación son evidentes.
¿Sabía que la mayoría de los estudios genéticos se centran abrumadoramente en las poblaciones de ascendencia europea? Menos del 5% de los participantes en estudios genómicos globales representan personas de ascendencia latinoamericana, a pesar de su inmensa diversidad genética. Esto significa que muchos avances médicos, desde ensayos de drogas hasta predicciones de enfermedades, se basan en datos que pueden no aplicarse a los mexicanos u otros grupos subrepresentados. Los esfuerzos como el Biobank de México están comenzando a cambiar eso. Al analizar muestras genéticas de miles de personas en México, los investigadores están descubriendo nuevas ideas sobre cómo las enfermedades afectan a las diferentes poblaciones. Esto no solo es importante para los mexicanos en México, es crucial para los millones de mexicoamericanos y otros de ascendencia mexicana en todo el mundo. Sus resultados de salud también pueden beneficiarse de la inclusión de diversas poblaciones en la investigación médica. En esencia, esta diversidad en el ADN mexicano nos recuerda que la medicina no es una talla única. Cuanto más entendemos las historias genéticas de diferentes poblaciones, más cerca llegaremos a un futuro donde la atención médica es realmente personalizada. El ADN mexicano no es solo una ventana al pasado, es una clave para desbloquear una medicina mejor y más equitativa para el futuro. La historia del ADN mexicano no solo importa para México, posee lecciones para todo el mundo. En esencia, la diversidad genética de México es un reflejo del viaje compartido de la humanidad, la migración, la adaptación y la resiliencia de la cultura. Comencemos por el principio. Hace miles de años, los humanos cruzaron el puente de la Tierra de Bering desde Asia a las Américas. Con el tiempo, se extienden por los continentes, adaptándose a diferentes climas y ecosistemas. Desde Asia hasta las Américas. Mira que yo estaba pensando que probablemente en el primer video, si no lo han visto, por favor vayan a verlo. La ruta que tomaban los primeros indígenas que llegaban, probablemente podían venir hasta de Asia. Sí, hay muchas hipótesis de eso, de que algunos son originarios de Asia, por eso los ojos como un poco más rasgados, como más, que son muy característicos de los asiáticos. Hay muchas hipótesis. Incluso dicen que antes, porque se supone que un meteorito como que dividió la Tierra en continentes, antes de eso hubieron muchos. Bueno, chicos, ¿cómo van hasta aquí? Suscríbanse, activen esa campanita, compartan, comenten, por favor. Digan cosas bonitas. En México, la geografía única creó poblaciones indígenas aisladas, cada una con su propio perfil genético. Estas huellas digitales genéticas preservan historias antiguas sobre cómo los humanos evolucionaron y sobrevivieron. Pero esta no es solo una historia sobre el pasado lejano. La diversidad genética en México tiene implicaciones globales para comprender la salud, la ascendencia y la identidad. Tome la migración, por ejemplo. Millones de personas de ascendencia mexicana ahora viven en los Estados Unidos y otros países. Su composición genética refleja no solo la diversidad de México, sino también la historia más amplia de ascendencia indígena, europea y africana que dio forma a las Américas. Y luego está la medicina. Al estudiar la genética mexicana, los investigadores pueden obtener ideas que se aplican a otras poblaciones en todo el mundo. Por ejemplo, algunos marcadores genéticos ¿Está diciendo que esta vinculados población a es la más fuerte que las diabetes demás? tipo 2 y la enfermedad cardíaca en mexicanos indígenas también se encuentran en otras poblaciones nativas americanas e incluso asiáticas. ¿Cardíacas? Comprender estos marcadores podría mejorar los resultados de la atención médica no solo en México, sino en todo el mundo. Pero el ADN mexicano también nos reta a pensar en la identidad de nuevas maneras. Nos muestra que las etiquetas como latinas o hispanas se simplifican demasiado. Estos términos podrían agrupar a las personas para convenios NCE, pero no logran capturar la increíble diversidad que existe dentro de estas comunidades. Alguien del norte de México podría tener una composición genética completamente diferente de alguien en el Yucatán. Sin embargo, ambos son parte de la misma nación. Lo notable es cómo nos conecta el ADN mexicano a todos. Nos recuerda que la migración y la mezcla no son nuevas, han estado sucediendo durante miles de años. Y aunque podemos centrarnos en las diferencias entre las poblaciones, la verdad es que nuestros genes revelan cuán interconectados estamos realmente. Es por eso que estudiar el ADN mexicano es importante. No se trata solo de comprender la historia de un país, se trata de descubrir la historia de la adaptación y supervivencia humana.
Se trata de aprender cómo nuestras diferencias nos hacen únicos y cómo nuestra genética compartida nos conecta como una sola familia humana. Entonces, ¿qué nos dice realmente el ADN mexicano? Es más que un código genético, es una historia. Una historia de civilizaciones antiguas que prosperaron mucho antes de que los españoles pisen estas tierras. Una historia de resiliencia, ya que los pueblos indígenas llevaron su ascendencia hacia adelante a través de siglos de agitación y cambio. Y una historia de adaptación, a medida que el tapiz genético de México evolucionó para incluir hilos europeos, africanos e incluso asiáticos. Pero también es una historia profundamente personal. Para cada individuo, su ADN no es solo un mapa de dónde provienen, es una clave para comprender quiénes son. Ya sea descubriendo una conexión con el pueblo maya, rastrear las raíces hasta una ciudad ancestral en Michoacán, o aprender sobre un pariente lejano a través de la frontera. El ADN mexicano nos recuerda la riqueza de la identidad. Esta diversidad no es solo fascinante, importa. Da forma a cómo entendemos la historia, cómo abordamos la medicina y cómo nos vemos a nosotros mismos como parte de la familia humana. El ADN mexicano nos enseña que las diferencias no son divisiones, son oportunidades para aprender más sobre el viaje compartido que todos hemos tomado como humanos. Entonces, mientras piensas en tu propia ascendencia, tus propias raíces, recuerda que la historia del ADN mexicano es un recordatorio de cuán complejo, hermoso e interconectado es realmente nuestro mundo. Si esta historia te inspiró, nos encantaría saber de ti. Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Qué te sorprendió más? ¿Qué parte de tu propia historia tienes curiosidad por explorar? Y no olvides que me gusta este video y suscribirte para más viajes a las fascinantes historias ocultas en nuestros genes. Bueno, chicos, interesante, pues. Un video bastante larguito, pero estaba sustancioso. Tenía cosas muy buenas. Nos revelan ese secreto que todos queremos saber. Bueno, chicos, espero les haya gustado muchísimo este video. Estuvo bastante interesante, sobre todo muy bonita la explicación. La verdad me gusta saber un poco más. Me gusta mucho la historia y saber sobre todo lo que pasó antes, sobre todo lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. Siento que siempre... ¿Ah? Bruja es cuando quieren saber el futuro. Chico, yo lo dije. Entonces es un video serio, ¿verdad? ¿Serio? ¿Sí? ¿Ya te calmaste? Sí. Despide pues el video. Bueno, chicos, ya les envío que despidía el video. Así que no olviden. No olviden bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya sido de su agrado el video. Nos gustó mucho saber sobre esta historia. Si ustedes tienen algo que aportar, por favor, aquí abajito en comentarios nos pueden contar un poco más de todo esto. ¿Qué opinan? ¿Piensan que sí fue así? ¿O ustedes qué saben del tema? Hasta un nuevo video. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan y comenten muchísimo. Chao. Chao.